Bien, entonces, en el problema número 13, lo que vamos a hacer es, vamos a hallar el área del lazo de la folio de Descartes, que viene dada por esta ecuación cartesiana. Entonces, el gráfico de la folio de Descartes es este que tenemos acá. Vean que es una curva muy, muy extraña, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me parece un poco extraño. Nos está pidiendo calcular esta área, el problema. Nos está pidiendo calcular esta área que estoy señalando acá, ¿no? Entonces, este problema se puede resolver con lo que ustedes saben de cálculo 1, pero en este caso lo que nos interesa es poder utilizar lo que estamos aprendiendo sobre teoremas integrales, ¿no? Entonces, hay un problema, o mejor dicho, hay una fórmula. Lo voy a llamar fórmula porque, bueno, porque mayormente lo utilizamos como fórmula, pero en realidad se debería llamar teorema, ¿no? El teorema de Green. Ustedes ya conocen el teorema de Green, que es de cálculo 2, y el teorema de Green, pues básicamente es un caso particular del teorema de Stokes. O sea, el teorema de Green va a salir del teorema de Stokes. ¿Qué es esto de acá? Es que la integral de línea del campo vectorial sobre la curva C es igual a la integral de superficie del rotacional del campo vectorial F sobre la superficie S, donde C es el contorno o la frontera de la superficie S. Ya lo habíamos visto en el anterior problema, ¿no? Ahora, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Es que a partir de esto se puede deducir la fórmula de Green. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que tomar un campo vectorial con su coordenada P en la dirección Y y con su coordenada Q en la dirección J. Y luego tenemos que tomar la normal como el vector unitario K. ¿Por qué? Porque vamos a reducir las superficies a porciones del plano XY. ¿Y cuál es un vector normal al plano XY? Pues es el vector unitario K, ¿no? Donde este P que tenemos aquí además es solo función de X y de Y este Q que tenemos acá solo es función de X y de y este vector unitario pues es K, ¿no? El vector normal unitario es K y es una normal al plano XY. ¿Por qué? Porque este S lo voy a considerar que solo van a ser regiones del plano. Por ejemplo, una región del plano sería esta la que quiero calcular, ¿no? Vean que esto de aquí, la parte que es interna a este lazo, es una región, es una superficie, ¿no? Es una superficie, pero que está totalmente contenida en el plano XY, en el plano XY. Y además, bueno, lo que estamos haciendo es aplicarle el teorema de Stokes, a superficies que están contenidas en el plano XY y que están limitadas por una curva C. Bien, entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Tengo este P, este Q. P y Q solo van a depender de X y de Y. ¿Por qué? Pues porque solo estoy en el plano XY, ¿no? Aquí la coordenada Z es igual a 0, ¿no? Bueno, entonces, por el teorema de Stokes tenemos esto, pero el teorema de Stokes se puede desarrollar bueno, en realidad esta integral de superficie es igual a esta integral de superficie. Vean que esta diferencial de S con su flecha, o sea, donde S es un vector, se ha desglosado en esto, ¿no? Y este de aquí es una diferencial de área de la superficie S. Bien, entonces, de aquí me voy a quedar con estos dos de acá, lo voy a dejar acá, pero ahora estoy trabajando sobre el plano XY, ¿no? Entonces, esta diferencial de S se va a hacer diferencial de X, diferencial de Y, la normal va a ser K, y luego lo siguiente que tengo que hacer es sacarle rotacional a F. ¿F qué es? Es este campo vectorial. Entonces, le saco el rotacional y me va a quedar esto de acá, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a obtener ahora de aquí? Solo este elemento de aquí me va a generar un término no nulo en este producto vectorial. Entonces, elimino fila, elimino columna, y voy a hacer este con este y este con este, ¿no? Y me va a dar esto de acá, en la dirección de acá. Por ejemplo, si hiciéramos esto aquí, en este de acá, elimino primera fila, elimino segunda columna, la derivada parcial de x con respecto de 0, perdón, la derivada parcial de 0 con respecto de x, la derivada parcial de 0 con respecto de x, pues me va a dar 0, ¿no? Y la derivada parcial de p con respecto de z, pues también me va a dar 0. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que p es solo función de x y de y. Entonces, como p no depende de z, se va a anular, ¿no? Su derivada parcial. De la misma forma se puede hacer para y. Entonces, solo me va a quedar este término. Reemplazando acá,
reemplazando acá, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Voy a reemplazar este rotacional acá. Bueno, acá es donde lo tengo que reemplazar, ¿no? Lo voy a reemplazar acá y vean que va a ser el producto escalar de K con K, ¿no? Esto de aquí es como si fuera un escalar. Entonces, por propiedades del producto escalar, pues va a ser K producto escalar K, ¿no? Y eso va a ser 1, ¿no? Porque va a ser la norma de K al cuadrado. Entonces, solo me va a quedar esto, ¿no? Ahora, esta parte de acá lo puedo ver como esto, ¿no? Esto de aquí es el campo vectorial F y esto de aquí es la diferencial de posición de R, ¿no? O, perdón, sería la diferencial del vector de posición y me quedaría esto, ¿no? Desarrollando esto de acá, este por este y este por este, y me va a quedar esto. Y vean que esto de aquí es el teorema de Green. Esto de aquí es el teorema de Green. Me estás relacionando una integral de línea en el plano XY con una integral con una integral de área, ¿no? Con una integral de área sobre el plano XY también, ¿no? Donde esta región, esto sería bueno aclararlo, ¿no? Donde esta región está limitada por esta curva C, o también podríamos decir donde la curva C es la frontera de la región R y donde ambos están en el plano XY. Entonces, vean que el teorema de Green se deduce a partir se, se deduce a partir del teorema de Stokes. Bueno, a ver, para poder hallar el área, lo que hay que hacer es imponer las siguientes restricciones: que P sea igual a menos Y y que Q sea igual a X. Entonces, la derivada parcial de P con respecto de Y, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 1. Y la derivada parcial de Q con respecto de X me va a dar 1. Voy a reemplazar estas condiciones acá. Y vean que me va a dar menos Y por diferencial de X más X por diferencial de Y, ¿no? Y aquí me va a dar lo siguiente, ¿no? 1 menos 1, ¿no? Eso de aquí me va a dar 2, ¿no? Y como es una constante va a salir de la integral. Y me va a quedar esto. Esta integral que tenemos acá es el área. Es el área de la región R, que está encerrada por la curva C. Entonces, a esto yo lo voy a llamar área. Es el área de la región R encerrada por la curva C. Entonces, lo que vamos a tener lo siguiente es que yo quiero hallar el área, ¿no? El área de la región. Entonces voy a llevar esto a dividir y me va a quedar esto, ¿no? Entonces esto de aquí es el área. Vean que aquí está muy explícito todo, ¿no? La fórmula, ¿no? Como para no perderse. Entonces vean que calcular el área que encierra la curva C, calcular el área que encierra la curva C, se va a reducir a resolver una integral de línea, ya no se va a reducir a resolver una integral de área, sino vamos a tener que resolver una integral de línea. Ese es lo interesante, ¿no? De este punto, es que para calcular integrales de línea, pero para poder calcular áreas, puedo calcular integrales de línea, ¿no? Para obtener el mismo resultado. Bien, ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer en este problema es lo siguiente. Tenemos que hallar el área del lazo de la folio de Descartes. Esto de aquí es la folio de Descartes, son sus ecuaciones cartesianas. Tengo que hallar el área encerrada por esta curva, que es esto de acá, ¿no? Entonces lo que yo hice en este caso es aislarlo, ¿no? Esto de acá, esto es lo que yo quiero hallar, esto de acá. Y esta área que estoy señalando la voy a denotar por A barra. El área que yo quiero hallar es A barra. Y lo estoy diciendo acá, ¿no? Para hallar el área A encerrada por la curva C, la cual es, esta es la curva, ¿no? Bueno, lo que hay que notar es que basta calcular la mitad de esta área, la cual denotaremos por A. A ver, me explicaré aquí un poco. Yo quiero calcular esta área, ¿no? Yo quiero calcular esta área. Pero vean que esto de aquí es simétrico. Si yo trazo aquí una línea, una recta, el área de acá va a ser igual al área de acá, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Eso es lo que yo voy a calcular. Esto de aquí es lo que yo voy a calcular y esto es la mitad del área, ¿no? Entonces, si yo calculo esta área y lo multiplico por 2, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar el área total, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Lo que hay que calcular es el área con su basita aquí arriba, esta área, que es esta de acá. Pero para poder calcular esta área, para poder calcular esta área,
lo que voy a hacer es calcular la mitad del área y le voy a llamar A. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a calcular esta área de acá, voy a calcular esta área solo de la mitad. Bien, entonces vean que ahora queda un poco más claro. Vean que el área, esta área A, que es la mitad del área que estoy buscando, está limitada por esta curva y por esta otra curva. Está limitada por esta curva y por esta otra curva, que la podría considerar como una curva entera, ¿no? Por esta curva está limitada esta región R. Entonces, yo para poder calcular esta región R, para poder calcular esta región R, lo que tengo que hacer, o lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es utilizar esta integral de línea. Podríamos utilizar la integral de superficie, pero no es la idea. Es utilizar la integral de línea, donde la curva C es la curva que está limitando a la región. Es la curva que está limitando a la región. En este caso sería esta curva de acá y esta otra curva de acá. Bien, entonces, esta curva de aquí para mí va a ser la curva C1 y esta otra curva de aquí va a ser la curva C2. Vuelvo a repetir, esta de aquí es la curva C1 y esta de aquí es la curva C2. Ahora, a ver, para la curva C1 haremos. Para la curva C1, justo quería esto, sancharlo. Bien. Bueno, para la curva C1. Bueno, aquí hay, digamos, un artificio que recomienda los libros. El, el problema que estamos resolviendo está planteado en el Shaun, y en el Shaun te dice para poder parametrizar, bueno, no te lo dice de una forma tan explícita. Lo que te dice es que para poder parametrizar esta curva que tenemos acá, o sea, para poder parametrizar esta partecita de acá, tienes que hacer este cambio de variable, y igual a t por x. Con este cambio de variable lo vas a poder parametrizar. Ahora, cómo, ¿cómo se hace eso, no? Eso es justamente lo que vamos a aclarar. Este y igual a tx es un cambio de variable, donde t es el parámetro, ¿no? Es el parámetro de la parametrización, valga la redundancia. Entonces, esto de acá, lo voy a reemplazar acá. Donde está la y, pues lo voy a cambiar por t por x, ¿no? Y me va a quedar esta ecuación. Voy a simplificar. Lo que voy a hacer es voy a factorizar x al cuadrado. Eso es lo mínimo o lo máximo que puedo factorizar, ¿no? Es lo máximo que puedo factorizar de cada término. Es x al cuadrado. Ahora de aquí, pues tengo dos opciones, ¿no? O bien este 0 o bien este 0, ¿no? El que me ayuda es este. Entonces voy a asumir que este es 0, ¿no? Ahora de aquí voy a llevar este 3t. Bueno, me voy a quedar con esto, ¿no? Voy a llevar este 3t al otro lado. Voy a factorizar el x y me va a quedar esto. Y este 1 más t cubo lo voy a llevar acá. Entonces vean que ya he hallado x en términos de t. Y eso es justamente el propósito de la parametrización, ¿no? O mejor dicho, ese es el objetivo de la parametrización de curvas, ¿no? Es colocar el vector de posición, sus coordenadas en términos de un solo parámetro, que en este caso es el parámetro t. Entonces aquí tengo ya x en términos de t. Pero vean que yo aquí también tengo y en términos de x, ¿no? Y de t. Entonces, este x lo voy a reemplazar por este x y me va a quedar esto, ¿no? Si ustedes reemplazan esto acá, pues les va a dar esto. Vean que ya tengo tanto x como y en términos de t. Entonces, la parametrización de la curva C1, de esta curva C1, esta de aquí es la curva C1. Es esta de acá. Es x en la dirección, perdón, sí, es x en la dirección y en la dirección de j. Pero x y y están en términos de t, y son estos de acá, ¿no? Entonces, esta es mi parametrización con mi dominio desde t igual a 0, desde t igual a 0 hasta t igual a 1. Entonces, para poder hallar el área encerrada por la curva C, primero tengo que resolver la integral de línea sobre la curva C, Pero resolver la integral de línea sobre la curva C equivale a resolver dos integrales de línea. Uno sobre la curva C1 y otro sobre la curva C2. Uno sobre la curva C1 y otro sobre la curva C2. A ver, esto es justamente nuestra conclusión, ¿no? El área encerrada por la curva C
es igual a esta integral de línea. El área encisada por la curva C es igual a esta integral de línea. Entonces, para hallar el área tengo que resolver esta integral de línea. Pero esta integral de línea en este caso se va a descomponer en dos integrales de línea. Aquí está, ¿no? Ah, aquí no lo habíamos hecho muy... Creo que me salté esta parte, ¿no? Para hallar el área encisada, para hallar el área A encisada por la curva C, la cual es esta, notemos que basta calcular la mitad de esta área. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Aplicando el teorema de Green al área A con la curva C, tenemos lo siguiente. Entonces, mi área es igual a esto, ¿no? Pero C está compuesto por las curvas C1, C1 y C2. C1 es esta de acá, es esto, y C2 es esta recta. Entonces, esta integral de línea se va a descomponer en dos integrales de línea, uno sobre la curva C y uno sobre la curva C2. Vean que aquí es la integral de línea es cerrada, ¿no? Y aquí la integral de línea ya es sobre una curva abierta y aquí es sobre otra curva abierta, ¿no? Y ambas sumas, pues, bueno, la unión de ambas curvas, pues me va a dar la curva C. Entonces, primero voy a resolver esta y luego voy a resolver esta. De esta, lo bueno es que ya tenemos la parametrización. Eso es lo que hemos hecho. Hemos parametrizado la curva C1 y ya también tenemos su dominio, ¿no? Bien, entonces, esta de aquí es la integral, la primera integral. Lo que vamos a hacer es la siguiente observación, y esto también lo hace en el Shaw. Voy a llevar este X a dividir, me va a quedar esto, ¿no? T igual a Y entre X, ¿no? T igual a Y entre X. Y luego le aplica la diferencial, ¿no? La diferencial de esto sería la diferencial de T, y va a ser igual a X al cuadrado por por la diferencial de Y. A ver, no. Va a ser X al cuadrado, aquí en el denominador, y en el numerador va a ser la diferencial de arriba por el de abajo sin diferencial, menos el de arriba sin diferencial por el de abajo con diferencial, ¿no? Vean que es muy parecido a las derivadas. Bien, entonces vamos a tener esto de acá, y esto de aquí implica esto. Implica que X diferencial de Y menos Y diferencial de X es igual a X cuadrado por la diferencial de T. Entonces vamos a hacer este reemplazo. Esto lo voy a reemplazar acá. Y vamos a obtener esto, ¿no? Entonces, esta es la integral de línea, donde X al cuadrado, pues efectivamente ya lo tenemos, ¿no? Es este de aquí, elevarlo al cuadrado. Y vamos a tener acá, ¿no? Y donde T varía desde 0 hasta 1. Cuando T varía desde 0 hasta 1, vamos a obtener toda esta porción de la curva. Y se cosida en este sentido que estoy mostrando. En este sentido. Y bien, lo que vamos a obtener de esto, pues, resolviendo esta integral, pues, bueno, yo la resolví con la calculadora directamente y me salió 3 medios. Entonces, la integral y sub 1 me sale 3 dividido 2. Eso es lo que me sale. Bueno, ¿qué más tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es para la curva C2. Y tenemos la siguiente parametrización. X igual a Y, X igual a Y X igual a T, ¿no? Y vean aquí lo siguiente. Es que X... ¿por qué esto es así? A ver, vamos a ver la curva C2. Aquí está la curva C2. Esta es la curva para poder cesar, ¿no? La curva C1 iba así, y con la curva C2 estoy cesando ya, ¿no? La región. Estoy cesando ya la región. Esta curva es fácil ver que es es la recta Y igual a X. Y igual a X es la recta Y igual a X, ¿no? Entonces, para poder parametrizar esta recta, lo que voy a hacer es X igual a Y. Bueno, eso ya está, ¿no? Entonces voy a colocar Y igual a T, ¿no? O también podría colocar X igual a T. Y de ahí me va a tocar esta parametrización que tenemos acá. X igual a T, Y igual a T. Entonces la parametrización sería esta, ¿no? Donde T va a ir desde 0 hasta 1. Donde T va a ir desde 0 hasta 1. A ver, déjeme pensar. Creo que eso no es tan cierto. Creo que eso no está bien. Creo que es hasta 3 medios. Debería ser hasta 3 medios, porque vean aquí hasta dónde está yendo. T está variando. Como T es igual a X, T es igual a X, ¿de dónde a dónde debería variar? Porque si varía desde 0 hasta 1, va a venir hasta aquí, ¿no? Y no lo va a cesar la hojita. Es hasta 3 medios. Hasta aquí es.
sea, t, t va a variar desde 0 hasta 3 medios. Aquí hay un error. Esto sería hasta 3 medios. Porque vean que el gráfico está claro, ¿no? Este es 3 medios. O al menos es un número mayor que 1, ¿no? Entonces t tiene que variar desde 0 hasta 3 medios. Entonces hay ese pequeño error, ¿no? Lo voy a corregir. Luego lo que podemos sacar de aquí también es que la diferencial de x es igual a la diferencial de t y la diferencial de y es igual a la diferencial de t. Entonces, esta integral que tenemos acá, o esta función que está dentro de la integral, lo podemos ver de la siguiente forma. Es el campo vectorial, es claramente la diferencial del vector de posición, ¿no? Si ustedes hacen este producto escalar, perdón, creo que dije producto vectorial, es producto escalar. Si ustedes realizan este producto escalar, pues, pues les va a dar esto de acá, ¿no? Ahora voy a reemplazar esto. X, Y, los reemplazo acá. Y la diferencial de X, diferencial de Y, pues también los reemplazo acá, ¿no? Ahora vean que esto se va a ir, ¿no? Va a ser menos T diferencial de T más T diferencial de T y se va a hacer 0, ¿no? Independientemente de lo que está aquí, de lo que vaya a estar aquí como límites, ¿no? Entonces, por eso que no ha afectado mucho esto de aquí. Esto de aquí es 3 medios. Pero como esto se va a anular independientemente, pues no lo va a afectar, ¿no? Entonces, pero de todas maneras eso es algo que lo voy a corregir. Aquí tengo la integral y sub 2 igual a 0, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta acá es que ya hemos resuelto las dos integrales, es resuelta esta integral y es resuelta esta integral, ¿no? Entonces, el área, ¿cuál área? Esta área que tenemos acá. Esta área que tenemos acá, esta área que tenemos acá, esta área que tenemos acá, está limitada por esta curva y por esta otra curva, ¿no? Es esta el área que estoy calculando, pero lo que yo quiero calcular es todo, ¿no? Pero simplemente tengo que multiplicar por 2 esta área para poder calcular todo. Bien, entonces ya hemos resuelto nuestras dos integrales de línea. Una es 3 medios, y sub 1 es 3 medios, y sub 2 es 0, ¿no? Bueno, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Esta integral y sub 1 y sub 2 me va a quedar acá. Entonces va a ser 3 medios más 0, ¿no? Y de aquí me va a quedar 3 cuartos. Entonces el área es 3 cuartos. Pero yo estoy buscando el área, ¿no? El área total de toda la hoja, ¿no? No sé si está bien dicho. De toda la región. Es A basa, ¿no? A basa es 2 veces A. Y eso sería 2 por 3 cuartos. Y eso me va a dar 3 medios. Entonces el área total es 3 medios. El área total es 3 medios. Bueno, no sé si es que hay alguna consulta con respecto a con respecto a este problema. ¿Alguna pregunta? Ahora, por ejemplo, para su tercer problema de su práctica que tienen del docente, es muy similar, solo que es menos complicado. No, para poder parametrizar, no, creo que ya no tienen que hacer ningún cambio porque ya les da parametrizado, ¿no? A ver, lo que vamos a hacer ahora es graficar. Solo se los voy a graficar y les voy a explicar cómo deberían resolver la integral de línea. A ver, denme un segundo, voy a fijarme los problemas. Es el tercer problema de su práctica. Lo que dice, usando integrales de línea, encuentre el área bajo uno de los arcos de la cicloide y les da la ecuación de una cicloide, ¿no? Bien, vamos a utilizar la herramienta que les estaba mostrando, que es esta de acá, y aquí vamos a ver la cicloide, ¿no? Voy a colocar esto que tenemos acá, ¿cuál debería ser? Curva en el espacio voy a tocar, o voy a colocar y voy a colocar esto, ¿no? Entonces voy a colocar esto, y aquí hay un valor de A, ¿no? Ese valor de A seguramente es una constante, pero yo voy a colocar aquí directamente, con A igual a 1, ¿no? Pero me parece que no hay mucha diferencia. Un seno de T, ¿no?
Wow, ¿por qué no nos ha salido igual? Así es Ah, T menos C, ¿no? aquí, ¿no? Sí, ahí Sí, está, ¿no? Ahí está. Bueno, no nos está saliendo muy, ¿cómo les puedo decir? Ahí está, a ver, lo veremos de esa manera, ¿ya? Ahora, vean que nos está pidiendo de un arco, ¿no? Vean que aquí va a intervenir mucho el dominio. Yo voy a experimentar y le voy a colocar de 0 a 2 pi, no estoy seguro. Entonces ahí ya me salió un arco, ¿no? Ahí ya me salió un arco, ¿no? Entonces, un arco. Ahora vean que primero tienen que resolver esta integral de línea para esta curva que tienen acá y ya tienen la parametrización. Pero lo que tienen que hacer además es cesarlo. O sea, aquí tienen que cesarlo con otra curva. Porque vean que la fórmula que les he mostrado, o que hemos deducido, mejor dicho, es sobre una curva cesada C. Es sobre una curva cesada C. Esto de aquí lo estamos aplicando a una curva cesada C. Y esa curva cesada, intuitivamente, pues está encesando ¿qué? Una región. Y esto de aquí me está calculando el área, o me está dando el área de la región encesada por la curva C. Entonces, en mi caso, yo en vez de calcular para todo esto, simplemente he calculado para la mitad, ¿no? Y vean que aquí he tomado un arco y lo he cesado, ¿no? Porque sí o sí tengo que cesarlo. Bueno, a pesar de que me dio cero ahí, ¿no? La integral aquí habría que ver si nos va a dar cero o no nos va a dar cero. Pero lo que tienen que hacer es resolver esta integral de línea, o bueno, tal vez varios de ustedes ya lo han resuelto, pero no me parece muy complicado. Tienen que resolver esta integral de línea y de la misma forma se va a desenvolver en dos integrales de línea, ¿no? Uno para la curva C1 y en este caso la curva C1 va a ser esta, ¿no? Ahora, ¿cómo yo completo con la curva C2? Eso lo haremos, igual otra vez voy a colocar curva, y en este caso, pues, va a ser, vean que Y va a ser igual a cero, ¿no? Si lo quiero cesar. Entonces aquí Y va a ser igual a cero, y pues X va a ser T, X va a ser T, y va a variar de 0 a 2 pi. A ver, ojalá que con esto se cierre. Sí, efectivamente, lo voy a colocar de otro color, un color que resalte. Bueno, un rojo. Ahí está, ¿no? Entonces, como pueden ver, tienen que resolver primero esta integral de línea sobre este arco, y vean que el dominio es desde 0 hasta 2pi. Perdón, para este es desde 0 hasta 2pi. Desde 0 hasta 2pi. Y luego para este también su dominio es desde 0 hasta 2pi, ¿no? Pero vean que de aquí está variando desde 2pi hasta 0. Desde 2pi hasta 0 está variando. Desde 2pi hasta 0 y aquí está variando desde 0 hasta 2pi. Entonces, ¿queda claro? Creo que es la misma idea, ¿no? Que tenemos acá, solo que aquí la parametrización creo que era un poco más complicada. Esta curva de acá y luego esta otra curva de acá. Bueno, esto, no sé si es que hay alguna duda. Pues está súper sencillo, ¿no? Tienen que resolver dos integrales de línea, esta y esta. Bien, es 9 y 20. ¿Alguna duda antes de que continuemos? Ok, disculpe, yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo se da de cuenta para poner los límites para la primera integral que ha resuelto? sobre esta de la folio de descartes o Sí, sí, sobre sí. o sobre la de su práctica. No, de este ejercicio. Ya. Es a ver, lo veremos la ecuación. A ver. Esto de aquí es sugerencia del texto del Shawn. Esto por si acaso está en su práctica. Es un problema de su práctica. Esto de aquí es una sugerencia del Shawn. Entonces, con esto hemos hallado esto, ¿no? La parametrización. La parametrización que tenemos acá, ¿no? Hemos hecho esos cálculos y hemos obtenido esto. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Es que si t es igual a 0, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar 0,0, ¿no? Si ustedes aquí reemplazan t igual a 0. Me va a dar 0,0 y eso va a ser el origen, ¿no? Ahora, si yo pongo aquí 1, ¿qué va a pasar? Si yo coloco aquí 1. Perdón, aquí si coloco 1, me va a quedar, en el denominador aquí me va a quedar 2 y en el numerador me va a quedar 3.
Y aquí también lo mismo, aquí en el numerador me va a quedar 3 y en el denominador me va a quedar 2. Entonces va a ser 3 medios, 3 medios, ¿no? 3 medios, 3 medios. Y vean que aquí gráficamente 3 medios, 3 medios, pues va a ser este puntito de acá. Es eso lo que he considerado. Básicamente, así me di cuenta que debería ir desde t igual a 0 hasta perdón, desde t igual a 0 hasta 1. Ahora, si tienen la posibilidad, podrían experimentar con esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo coloco esto? Aquí, por ejemplo, era 3t dividido 1 más t cubo. Y aquí era 3t cuadrado. No, ahí era 0. Es 0 porque la curva es en el plano. Y aquí es, pues, 3t cuadrado. 3t cuadrado dividido 1 más t cubo. Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo hago variar desde 0 hasta 1/2, digamos? Y lo trazo. Vean que me traza hasta ahí, ¿no? A ver, lo voy a borrar esto de acá. Y pues bueno, voy a incrementar. Y me grafica hasta ahí, ¿no? No es todo. Entonces, puedo incrementarlo y me va a quedar ahí hasta 1, ¿no? Y ahí ya estoy a la mitad. Y luego, pues podría complementarlo con esto, ¿no? La otra parametrización era t. Y ahora aquí vean que yo le había puesto 1, ¿no? Pero no lo va a cesar del todo. No lo va a cesar del todo. Se va a quedar hasta ahí. Entonces, eso es lo que les decía, es 3 medios. Y de 100 ahí va a cesar, porque esto de aquí es 3 medios. Ahí de 100 lo va a cesar. Entonces, como la integral de todas maneras igual daba 0 independientemente de si era 1 o si era 3 medios, pues no ha, no ha causado un error acá, ¿no? A pesar de que los límites están mal, esto debe ir desde 0 hasta 3 medios, pero igual va a dar 0 porque esto se va a anular de cualquier forma. Esto de aquí es un problemita un poquito complicado darse cuenta de los límites, pero en el caso, por ejemplo, que ustedes tienen en su práctica, está mucho más sencillo, ¿no? Es desde 0 hasta 2pi para generar un arco y desde 2pi hasta 0 para cesarlo, ¿no? El arco. Bien, veremos otro problema sobre teorema de Stokes y luego, ¿ya han ingresado a coordenadas curvilíneas o aún no? Sí, algo que sí ya hemos hecho.